Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sigo siendo Alfonso Fraile, igual que con el anterior vídeo, y estoy aquí para ayudarte y con la tercera parte de esta miniserie relacionada con el calentamiento global, que todavía se sigue llamando cambio climático, pero que yo me encuentro entre las personas que quieren contribuir a que eso se cambie. Y hoy en concreto te voy a hablar del calentón petrolífero. Te puse el marco general en el primer vídeo, en el segundo el calentón eléctrico, y expliqué el contenido que tenía que ver sobre todo con la movilidad, con los vehículos eléctricos, y hoy con el petrolífero. Las empresas de petróleo, evidentemente, y en su origen menos aún, no ayudaron a que todos los estudios que otorgaban los científicos pudieran ser viables para hacer una transformación. La transformación es de tal calibre que al final no ha quedado más remedio. Para que te hagas una idea, en primer lugar, de las cifras. En el mundo se estima, seguro que es cualquier otra cifra menos la que te voy a decir, pero la estimación de consenso más alta ronda entre los 1.400 o 1.500 millones de vehículos circulando por tierra. Ahí no están ni aviones ni barcos, ¿vale? Te podrás sorprender. Al año se venden en el mundo menos de 100 millones de vehículos. Y estoy contando coches, furgonetas, camionetas, camiones, autobuses. Y según los rankings y según quien lo estudie, en algunos se incorporan motocicletas y en otros se dan como separado y se dan aparte. Pero en fin, 90 millones al año. Con eso la reposición sería en unos 15 años. Y eso tiene mucho que ver con los plazos de los que te hablé en el vídeo anterior, en los que se han ido poniendo como meta a conseguir, con la flexibilidad inevitable que la vida misma te otorga, que se dejen de fabricar o de vender, o ambas cosas, vehículos contaminantes en 2035, en 2040, en 2045, en 2050, según qué país y qué territorio. Si tienes curiosidad, te lo miras, hay abundante documentación disponible en internet a través de tu buscador favorito. Pero ¿qué sucede con el calentón petrolífero? Que cuando las empresas de petróleo ya han considerado como irreversible, por el volumen enorme de inversiones que se está realizando, la transformación gradual y poco a poco, han empezado a ponerse las pilas. Hay un refrán que dice: a la fuerza ahorcan. Bueno, sea con convicción o sin convicción, a mí sinceramente me importa menos. Todas las grandes y medianas empresas, o muchas de las medianas y todas las grandes de petróleo, ya tienen la opción en muchos de sus puntos, de sus redes de distribución, de que se puedan recargar vehículos eléctricos. ¿Por qué el vehículo eléctrico, por más que siga habiendo gente que no lo ve, por el motivo que sea, aunque no por hechos constatables? ¿Por qué yo estoy convencido de que es irreversible? Porque como consecuencia de la presión de los gobiernos, ya a fecha de hoy, todas las empresas fabricantes de vehículos de todo el planeta, Europa, Asia, América, Oceanía e incluso África, han puesto y van a seguir poniendo en planes aprobados, en comité de dirección, en comisión ejecutiva y en algunos casos incluso en consejos de administración, en algunos casos en juntas de accionistas incluso, unos planes de inversión enormes para producir solo vehículos eléctricos de una fecha en adelante y para hacer una transformación gradual. Cuando hay una inversión empresarial de semejante calibre, nadie va a dejar que ese dinero acabe en el cubo de la basura, por así decirlo. Así que esto es irreversible. Y las empresas de petróleo también. ¿En qué están trabajando para investigar de momento? En combustibles menos contaminantes, en que consigan hacer que se mueva el coche o el camión o el autobús, pero contaminando algo menos. Todas las mejoras son bienvenidas, aunque por supuesto son insuficientes. Pero también te digo, sin aspavientos y sin postureos y sin tonterías, porque si ya llevas viendo vídeos en mi canal sabes que no es mi estilo, y si es esta la primera vez que me ves, te invito a que me veas más veces si te gusta, y ya te darás cuenta de que no es mi estilo, pero es contarte los hechos como son. Necesitamos combustibles fósiles todavía durante unos cuantos años. Lo que vamos a ver es si somos capaces de ir bajando el consumo. A pesar de que el consumo no para de aumentar, porque no para de aumentar la población, no se ha aumentado en la misma proporción el consumo de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque en la última década está empezando a haber, poco a poco, cada vez más, otras fuentes alternativas. Y a pesar de que en el otro vídeo, en el de la electrificación, es donde te podía haber dicho esto que te digo ahora, como se me pasó esa vez, te lo cuento ahora porque vale igual. Las empresas de automóviles, en algunos países ya 1 de cada 3 vehículos nuevos que se vende es eléctrico. Pero las empresas de petróleo, que son las más perjudicadas a largo plazo, se van a transformar, ya han empezado a transformarse en empresas mixtas, comprando activos renovables. Quédate con eso para que te quede clara la irreversibilidad de este proceso. No tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con filias y fobias, tiene que ver con una estrategia general basada en muy buenos fundamentos y que en términos generales es acertada, y que se cometerán fallos como siempre en cualquier proceso. Se progresa a base de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Si conoces otro método distinto, oye, déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, si te apetece, puedes darle al like y suscribirte. Recuerdo que este es un canal de libertad con principios. Sin los principios no tendría sentido la libertad. Espero que te vaya muy bien. Chao.
Hasta luego.